En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Vive Jesús sacramentado. Oremos. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Santiago el Mayor, ruega por nosotros. Hemos comenzado este retiro con la oración colecta del día de ayer que rezábamos al principio de la Eucaristía y también en la liturgia de las horas. Que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. La liturgia es nuestra maestra y es la que nos enseña a entrar en cada tiempo litúrgico, en cada tiempo que decimos fuerte, de especial importancia. Y esta oración seguramente muchos la conocéis porque no solamente la rezamos en la Cuaresma, sino que es una oración que nos va acompañando durante todo el curso, porque así lo hacemos en muchas ocasiones. Pedir al Señor que Él sea la fuente de nuestro trabajo y que también sea el fin. Y por eso estamos aquí en esta tarde, por eso hemos preparado este retiro, para que el centro de nuestro corazón, el centro de nuestro pensar, de nuestro obrar, de todo nuestro ser, sea el Señor. Y también, por supuesto, de nuestras acciones, de nuestro trabajo. Como dice aquel salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, en vano se cansan los operarios. Entonces es lo que intentamos, poner el cimiento para este tiempo de la Cuaresma. Cada tiempo litúrgico viene a ser una renovación en nuestra fidelidad a Jesucristo, una renovación de nuestro seguimiento hacia Él. En el libro del Apocalipsis hay un momento de singular importancia, que es cuando el evangelista San Juan nos relata aquella persecución, la persecución del dragón a la mujer. Se nos dice que ese dragón, en Apocalipsis 12 lo tenemos, es la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? La serpiente antigua es, lo dice el Apocalipsis, el diablo, también conocido como Satanás. Esa serpiente, en el libro del Apocalipsis, parece que ha evolucionado, parece que ha crecido. Una serpiente puede tener cierto peligro, puede tener cierta fuerza para nosotros, sobre todo si tiene veneno y si nos puede atrapar. Ahora bien, comparar una serpiente con un dragón es irrisorio. Un dragón puede mucho más que una serpiente. Por tanto, estamos viviendo en el capítulo 12 del Apocalipsis, y quería comenzar por esto, un tiempo determinante para la Iglesia. ¿Por qué? Porque el dragón, la serpiente, ha engordado. La serpiente se ha hecho más fuerte y ha evolucionado, como digo, en ese dragón que persigue a la mujer. Muchas veces hablamos de esa mujer como la Virgen María, y es verdad que en algunos santos padres aparece, diríamos, esta interpretación mariológica. Es la Virgen, la mujer que el dragón persigue. Pero los santos padres
hablan más de que la mujer no representa a la Virgen María, que también, sino que representa a la Iglesia. La Iglesia es esa mujer que el dragón persigue. ¿Por qué quiero resaltar este capítulo 12 del Apocalipsis? Porque se nos dice que la Virgen tiene que huir al desierto, que la mujer tiene que huir al desierto, que es su lugar, es el lugar de la mujer. Por tanto, el desierto, el retiro, el alejarnos, es el lugar propio de la Iglesia. ¿Cuál es la tentación constante del demonio, del maligno, de Satanás? La tentación constante es llenar nuestra cabeza, llenar nuestro ambiente de ruidos, de cosas accesorias, de cosas secundarias, que no nos sirven para nada. Lo propio del desierto es que lo secundario pierde importancia. De hecho, cuanto más cargado está uno en el desierto, peor. ¿Por qué? Porque es más pesado, no puede caminar y además sucede algo en el desierto, que no tenemos dónde refugiarnos. No hay refugio posible, porque en el desierto está Dios y estás tú. No hay nadie más. No hay nadie más. Como bien sabéis, estuve ya hace 2 semanas en Tierra Santa y en la ciudad de Jericó, que es donde está el Monte de las Tentaciones, que además hay un monasterio de greco-ortodoxos, se venera la piedra donde fue la primera tentación de Cristo, la tentación del pan, la tentación del alimento. Pero además, según la tradición, la segunda tentación tuvo lugar también allí, en la cima de la ciudad de Jericó. La tercera tentación sabemos que tiene lugar en el pináculo del Templo de Jerusalén. La segunda tentación es muy particular porque el demonio lo que trata de hacer es poner en visión a Jesucristo de toda la ciudad de Jericó. Claro, cuando uno está allí descubre la importancia de esta tentación, porque uno viene del desierto, llega a Jericó, que es muy frondoso, es como un jardín, porque allí se cultivan todos los frutos vegetales que luego se llevan a la ciudad de Jerusalén, sales de Jericó y vuelves a estar en el desierto. Y la tentación falsa del maligno para nuestra vida es que él puede darnos ese descanso que tanto necesitamos. Puede darnos el descanso de nuestro corazón. Pero sabemos que eso es falso, que el demonio no nos puede proporcionar descanso al deseo profundo que tiene nuestro corazón de felicidad, de plenitud, de sentirnos amados. Solo es Jesucristo el que puede colmar nuestro corazón. ¿Y dónde lo colma el Señor? ¿Dónde lo llena? En el desierto. Y eso nos conduce a la Cuaresma, a estar en el desierto, a entrar en intimidad con Dios, porque el desierto no tiene valor por sí mismo, tiene valor porque Dios está esperándonos allí. La Cuaresma tiene sentido porque Dios te está esperando. Por eso es un tiempo tan importante, porque nos prepara para vivir la resurrección y porque en este tiempo Dios espera a la Iglesia. El esposo viene a visitar a su esposa, que somos cada uno de nosotros. Pues bien, el desierto es el lugar de la Iglesia, el desierto es el lugar de la mujer, el desierto es nuestro lugar. Seguidamente al relato de las tentaciones aparece en los 3 evangelios sinópticos el relato de la transfiguración, sea de manera inminente o quizás de manera más retardada. Y es a lo que el Papa Francisco ha dedicado su mensaje para la Cuaresma. Sabéis que siempre los papas tienen como tradición, cuando se inicia la Cuaresma, lanzar un mensaje que ayude a los cristianos de toda la Iglesia universal a prepararse para la vivencia de la Pascua, del tiempo pascual. Y precisamente el Papa Francisco lo dedica a hablar de la transfiguración, de cómo el Señor se lleva a sus 3 apóstoles de confianza, a sus 3 más íntimos, que son Pedro, Santiago y Juan, al monte para el suceso de la transfiguración. Y es lo que vivimos ahora nosotros. El Señor nos lleva aparte, nos lleva a retirarnos. Es lo que tratamos de hacer también en esta tarde, retirarnos de tantas ocupaciones, de tanto como tenemos que hacer,
para consagrar este tiempo al Señor. Eso es un retiro. Consagrar un tiempo, consagrar un momento para el encuentro con Dios en el silencio. Ahora bien, sin olvidar que subimos al monte a encontrarnos con Dios, pero que acabado el retiro, acabada esta tarde, tendremos que bajar del monte, cada uno de nosotros, y tendremos que bajar a nuestra realidad. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor? No que vivamos con una especie de olvido o de abstracción mental de lo que cada uno de nosotros tenemos que vivir, sino todo lo contrario. Pisar tierra, pero pisar la tierra tal y como Dios quiere que la pisemos, sin olvidarnos de su presencia. Porque a veces nos puede suceder que somos cristianos, pero como decía aquí el monje trapense, somos cristianos en la capilla, somos cristianos en el coro, pero ateos en el claustro. Es decir, en cuanto salimos de la iglesia, nos olvidamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Y sí, podemos trabajar mucho para el Señor, podemos hacer mucho por Él, pero olvidamos que Dios es el centro de nuestro ser, como decía antes, de nuestro pensar, de nuestro obrar. De ahí la importancia de retirarnos, para que Dios vuelva a ser el centro de nuestra vida y desde ahí que alimente todo nuestro ser y todos los acontecimientos. Por tanto, desde las tentaciones, pasando por la transfiguración y llegando hacia la pasión, muerte y resurrección, porque estos dos acontecimientos, las tentaciones y la transfiguración, son como una prefiguración, son como un pequeño anticipo de lo que luego Cristo vivirá en Getsemaní, en la pasión, en su muerte y lo que luego viviremos con el acontecimiento fundamental de nuestra fe, el acontecimiento de la resurrección. Por tanto, los primeros domingos de la Cuaresma, el primero en el cual leeremos las tentaciones, el segundo en el cual leeremos la transfiguración, nos prefiguran lo que será el tríodo pascual, jueves, viernes, sábado santo, con la culminación en la celebración de la vigilia pascual. Y esto simplemente como introducción, o sea, todavía no hemos empezado con la materia del retiro. Si recordáis, en el retiro que teníamos al principio del Adviento, estuvimos hablando de José, del esposo de la Virgen María, y veíamos un poco nuestra vida reflejada en la de José y también distintas virtudes que nos podían acompañar durante el itinerario del Adviento. Uno de los textos que se leen durante este tiempo cuaresmal del libro del Génesis es el acontecimiento, la vida, el ciclo que decimos así, de José de Egipto, Y es precisamente lo que me gustaría dedicar esta breve meditación con una serie de puntos para que nos ayudara a entrar en este espíritu de la Cuaresma. Decía San Gregorio Magno que no había un solo justo del Antiguo Testamento que no fuera prefiguración de Jesucristo. No hay un solo justo del Antiguo Testamento que no sea prefiguración de Jesucristo. Y San Jerónimo, traductor de la Biblia en latín, decía otra frase todavía más radical: desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Jesucristo. Por eso nos vamos a fijar en José, como anticipo, como tipo, como prefiguración de lo que luego acontecerá en Jesucristo, pero también como figura de lo que es la vida del cristiano. Todos conocemos la historia de José, más o menos. Hicieron una película hace ya algunos años, cuando yo era niño, sobre José, que se llama así, José, Rey de los Sueños, una película preciosa, y que además refleja bastante bien lo que fue la historia de José. Luego se han hecho otra serie de películas sobre Noé, sobre el Éxodo, que quizás no reflejan tanto lo que la tradición bíblica nos transmite, pero esta película en principio es bastante fiel a la realidad. José es hijo de Jacob, como bien sabemos, y es hijo de Jacob y de Raquel, que tiene a José ya estando avanzada en años. Jacob, sabéis que es el que recibe la bendición de Dios, recibe la primogenitura, robándosela a su hermano Esaú por el plato de lentejas. Primero
vende la primogenitura de Esaú a Jacob por ese plato de lentejas, porque diríamos que Esaú era el trabajador de la casa, era el noble, era el justo, y Jacob es capaz de engañarle. No solamente engaña a su hermano, sino que luego Jacob engañará a su padre vistiéndose con pieles para que el padre toque la piel y piense que es Esaú. Entonces la bendición, la primogenitura pasa a Jacob. Claro, nosotros a veces idealizamos la historia del pueblo de Israel, la historia de la salvación, pero Dios se fija en quien quiere, no en el perfecto quizás, no en el mejor, en el que tiene las mejores cualidades, sino que Dios elige en virtud de su divina voluntad. Lo digo finamente, pero lo puedo decir de una manera más chabacana, porque Dios quiere y ya está, y punto. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí. Podrían estar otros en este retiro, podríamos estar más, podríamos estar menos, podríamos estar. Estamos los que Dios ha querido que estemos, porque Dios nos ha elegido para subir al monte de la transfiguración, para encontrarnos con Él, pero para después volver al mundo. Es por eso que la bendición sobre Jacob, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, iluminará al pueblo elegido, descubriendo que Dios no elige en virtud de la perfección, que Dios no elige en virtud de la bondad, que Dios elige, y elige hacer bueno al pueblo, y elige hacer perfecto al pueblo, no porque hay una perfección precedente. O sea, Dios no nos elige porque seamos buenos antes, sino porque Dios al elegirnos nos hace buenos, y al elegirnos nos hace perfectos, y al elegirnos nos hace santos. Esta precisión me parece que es muy importante, porque si no, parece que tenemos que ser santos para que Dios se fije en nosotros. Y vemos que no es así, que en el Nuevo Testamento Jesucristo elige a los apóstoles no porque fueran los mejores hombres, sino que Dios eligió a hombres comunes, a hombres corrientes, y les hizo santos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, elegirnos de entre nuestra realidad común para santificarnos a nosotros y para santificar la realidad, para santificar las cosas de este mundo con las que nosotros vivimos. Como os decía, Jacob tiene en total 12 hijos, que no voy a relatar los nombres porque a lo mejor incluso hasta me confundo, pero tiene a su hijo que es José, que es el hijo prácticamente de la vejez, de la ancianidad. Y José descubre que tiene un carisma, que tiene un don especial que ha recibido de Dios. Y procedo a leer el relato del libro del Génesis. José era el preferido de Jacob, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Un día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, haciendo crecer su odio hacia él. Les dijo: estábamos atando gavillas en el campo. Mi gavilla se levantó y se tenía derecha, mientras que las vuestras se ponían alrededor y se inclinaban ante la mía. Y le cobraron más odio debido a sus sueños y a sus palabras. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba todo esto. Sus hermanos transhumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Jacob dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron. Le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua, y se sentaron a comer. Levantando la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes madianitas, tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo
y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Lo primero que nos llama la atención es el sueño que tiene José. Estábamos atando gavillas en el campo, mi gavilla se levantó y se tenía derecha, mientras que las vuestras se ponían alrededor y se inclinaban ante la mía. Las gavillas es el producto del trabajo, las gavillas es el producto de su labor, de lo mejor que saben hacer los hermanos de José. José desde el principio sabemos que Jacob lo separó y lo dedicó a la enseñanza, lo dedicó a que aprendiera a escribir, que aprendiera lenguas, que aprendiera a negociar, que aprendiera a tratar. Entonces vemos cómo lo que se indica en el sueño implícitamente es que quizás la bendición, quizás el reposar la promesa sobre el miembro más importante de la familia, recaiga no sobre Judá, que es el primer hijo, sino que quizás tuviera que recaer sobre José. Claro, nosotros no nos ponemos en esta tesitura, pero imaginaos Judá, que había sido durante toda la vida el que había trabajado, el que había tratado con los comerciantes, el que había sustentado a su familia, se ve amenazado por el pequeño de la familia, se ve amenazado por los sueños que tiene José. Y a veces esto nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana. Nos vemos amenazados continuamente por los demás, porque más o menos todos, nos sentimos amenazados cuando los demás parece que tienen más éxito que nosotros, o vemos que tienen más virtudes que nosotros, o vemos que tienen cualidades que quizás nosotros nunca tengamos. Esta amenaza que vive Judá en sus propias carnes se expresa en la envidia. El miedo siempre nos lleva a la envidia. La envidia nos lleva al odio hacia el otro, nos lleva hacia la ira y finalmente nos lleva a la muerte en el corazón de esa persona. Además, no era de extrañar que se colocara en esta situación. ¿Por qué? Porque su padre había heredado la bendición, había heredado la primogenitura robándosela a su hermano mayor, que era Esaú. Entonces la sospecha de Judá podía ser cierta. José, que recibe este sueño, que parece que va a triunfar en su familia, que parece que va a triunfar en su tierra, de repente ve que todas sus esperanzas se quedan frustradas. Sus hermanos de sangre, sus hermanos de carne, lo venden como esclavo. Yo me imagino que parecida reacción tendrían los apóstoles cuando Jesús fue vendido por Judas Iscariote. El que parecía que nos iba a liberar, el que parecía con sus sueños, con sus ideales, que iba a triunfar sobre el Imperio Romano, que iba a liberar al pueblo judío, que iba a liberar al pueblo de Israel, de repente queda vendido por unas simples monedas de plata. Veremos ahora que Jesús es vendido por la misma cantidad que José. Hemos visto que José es vendido por 20 monedas, pero luego será vendido por 30 al jefe de aquella casa, a Putifar, porque evidentemente sabemos que los comerciantes siempre tienen que ganar algo. Han comprado por 20, venden por 30, 10 monedas de margen. Judas venderá a Jesús por 30 monedas de plata al Sanedrín y a los sumos sacerdotes. Además, hay un momento en esta lectura en el cual José se identifica con Jesucristo, o Jesucristo recuerda a José. Hay una iglesia en Tierra Santa, en la ciudad de Jerusalén, que es San Pedro in Gallicantu, que es donde Pedro negó a Jesús, la casa de Caifás. Allí hay un pequeño aljibe donde se recuerda que Cristo pasó la noche del jueves al Viernes Santo, donde Jesús fue apresado. Hemos visto cómo los hermanos de José hacen exactamente lo mismo. Durante la noche lo echan al pozo, durante la noche lo echan al aljibe, para después ser vendido a otros, para después expulsarlo y llevarlo a otro poder, porque ahora José pasará de las manos que le han esclavizado ya por primera vez de sus hermanos, que lo han encarcelado de alguna manera, a las manos del poder egipcio. Jesús pasará
de las manos del Sanedrín a las manos del Imperio Romano. Tanto Egipto como el Imperio Romano son el símbolo de todo el potencial humano llevado hasta el mal, llevado hasta el extremo. Por ejemplo, como en la esclavitud egipcia, que era una de las peores esclavitudes que podían existir, en el Imperio Romano hasta la crucifixión, que era la peor muerte que se podía vivir. O sea, un judío cuando veía a uno crucificado se asustaba porque sabía que eso mismo le podía pasar a él. Y la cruz, nosotros estamos acostumbrados a ver cruces por doquier, por todos los sitios, pero la cruz era el signo de la potencia maligna, era el signo de todo el poder romano llevado hasta el extremo. Por tanto, cuando parece que José puede triunfar, que descubre el don que Dios le ha dado, que descubre el carisma, parece que Dios se ha olvidado de él. Se ha olvidado de él. Y es vendido a unos mercaderes y es vendido como esclavo. El relato continúa así. Los ismaelitas se llevaron a José a Egipto, donde fue vendido a Putifar, ministro y alto funcionario del faraón. El Señor estaba con José y todo le salía bien. Vamos a ver hasta qué punto le salía bien. Su amo, viendo que el Señor estaba con él y que hacía prosperar todo cuanto él emprendía, lo hizo su hombre de confianza. Lo puso a su servicio y lo nombró administrador de su casa, confiándole todo cuanto tenía. José era apuesto y bien parecido. Pasado cierto tiempo, la mujer de su amo se fijó en José y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José se negó, y por más que ella insistía todos los días, José no consintió en acostarse y estar con ella. Pero un día José entró en la casa para despachar sus asuntos, y no había en casa ningún criado. La mujer lo agarró por el manto, mas él, dejando el manto entre sus manos, salió fuera y huyó. Viendo ella que había dejado el manto entre sus manos y que había salido huyendo, retuvo junto a sí el manto de José, hasta que su marido volvió a casa y le dijo: el hebreo que nos has traído quiso abusar de mí, pero al ver que yo gritaba y llamaba, dejó su manto junto a mí y huyó afuera. Cuando el marido oyó de labios de su mujer cómo se había comportado su siervo con ella, montó en cólera, mandó prenderlo y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. De esta manera José fue a parar a la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le favoreció, haciendo que se ganase la confianza del jefe de la prisión. Este confió a José el cuidado de los presos y la dirección de todo lo que allí se hacía, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo cuanto emprendía. Pasado cierto tiempo, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó y los encarceló en la cárcel donde José se hallaba recluido. El capitán de la guardia encargó a José que los sirviera. El copero mayor contó a José el sueño que había tenido. José le dijo: esta es la interpretación. Al cabo de 3 días, el faraón te sacará de la cárcel y te repondrá en tu cargo. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Hazme el favor de hablar de mí al faraón, para que me saque de esta prisión. Pero el copero no se volvió a acordar de José, sino que se olvidó de él. Mirad, la vida del cristiano es una vida que se tiene que configurar con el corazón del Señor. Y el corazón del Señor no ha querido olvidar el sufrimiento humano, sino que ha querido pasar por él para darle un valor redentor. De manera que lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica se puede aplicar a la vida de todo hombre. ¿Qué es lo que dice el Catecismo? Que todos los misterios de la vida de Cristo tienen un valor redentor. Cristo, a través de esos acontecimientos, nos ha redimido. El acontecimiento fundamental, como decíamos, el misterio pascual de Cristo, pero también el misterio de su nacimiento, de su epifanía, de su manifestación, los misterios de su vida pública. Todos los misterios de la vida de Cristo tienen un valor redentor, porque así Cristo les ha dotado de ese significado. Así también en nuestra vida. Incluso los peores acontecimientos de nuestra vida tienen un valor redentor si así los asociamos con el corazón de Cristo, los asociamos con su voluntad. Y de ahí la importancia de leer, por ejemplo, la vida de José. ¿Por qué? Porque parece que José poco a poco se va despojando. Hemos pasado de estar en su familia a estar en otra familia muy distinta. Y cuando José parece que está triunfando, cuando parece que está prosperando en la casa, llega una mujer que tiene deseos lujuriosos con él.
José se niega, es justo, hace lo que Dios quiere, hace la voluntad de Dios, y sin embargo José es perseguido a causa de una mentira, a causa de una calumnia. Jesucristo ante el Sanedrín es el justo que enmudece y no abre la boca, y que ante la mentira calla, no se defiende. Por tanto, vemos cómo Jesús es el nuevo José, que es calumniado, es juzgado falsamente y será condenado, llevado primero ante Pilatos y luego enjuiciado. Pero cuando ya José pasa a la cárcel, es decir, hemos pasado de la familia a otra familia muy distinta en Egipto, vendido como esclavo, donde José empieza a triunfar, y luego cómo pasa a la cárcel. Y cuando parece que José está triunfando en la cárcel, que se ha ganado el favor del carcelero, del jefe de la cárcel, de repente viene un hombre, ejercita su don, ejercita su carisma, que es el de interpretar los sueños, y la conclusión es muy triste. Pero el copero no se volvió a acordar de José, sino que se olvidó de él. A veces en nuestra vida nos pasa esto. Vemos como Dios, a través de los acontecimientos de nuestra vida, y si nosotros nos ofrecemos mucho más, nos va poco a poco desposeyendo de lo que parece que es nuestra propiedad. A veces Dios pasa por desposeernos de bienes materiales, puede suceder. A veces Dios puede desposeernos de bienes familiares, de la relación con nuestra familia. Incluso Dios puede desposeernos del éxito social. Y eso es lo que más nos duele, que los demás no nos tengan en consideración, que los demás no nos valoren. Sabéis que una de las oraciones más fuertes para mí son las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val, donde el cardenal va rezando: del deseo de ser alabado, líbrame Jesús; del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús; del deseo de ser valorado por los demás, líbrame Jesús; del temor de ser reprendido, líbrame Jesús; del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Quien sea capaz de rezar esas letanías sintiéndolo de verdad, yo creo que ya ha alcanzado la santidad en esta vida. Hasta entonces las tendremos que seguir rezando, rechinando un poco nuestros dientes. Pues es lo que vive José, la desposesión total de su ser, hasta llegar a la cárcel, hasta llegar a lo más oscuro, hasta llegar a lo más oculto. Fijaos si es oculto que cuando ejercita su don, el copero ve que es verdad el don que tiene. Se olvidó de él. Pero hay uno que nunca se olvida de nosotros, que es nuestro Señor. Continúo con el relato. 2 años después, nuestra vida se nos pasa muy rápido. Imaginaros lo que son 2 años en la cárcel. Ahora hemos tenido noticia reciente de Monseñor Rolando, creo que el apellido es Rolando Álvarez o Rolando Gómez, el obispo de Nicaragua, que se enfrentó ante las autoridades, que le ofrecieron la posibilidad de huir de su país, de Nicaragua, huir a Estados Unidos como ciudadano libre o ser apresado con su pueblo. Él ha decidido quedarse allí y está siendo encarcelado ahora mismo en una cárcel que llaman el Pequeño Infernillo. De todo esto yo tengo noticia porque escucho, como seguramente muchos de vosotros, Sexto Continente, que es el programa que tiene Munilla en Radio María España. Y si José Ignacio Munilla no habla de esto, nadie habla de esto. O sea, es de los pocos que se hace eco de esta noticia. Y bueno, imagina lo que es ser fiel a Dios y pasar cada noche de tu vida en una cárcel compartiéndolo quizás con los menos buenos de la sociedad. Porque el copero y el panadero que conviven con José no es que fueran los mejores del palacio. O sea, no pensemos que eran, pues noblotes que fueron encarcelados con José. Eran hombres injustos, hombres malos, aunque quede un poco infantil decir hombres malos. Pues así está viviendo actualmente un obispo por ser fiel a Dios, por ser fiel a la Iglesia. Continúo. 2 años después el faraón tuvo este sueño. Se encontraba de pie junto al Nilo y vio que del Nilo subían 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pacer entre los juncos de la orilla. Detrás de ellas subieron del Nilo otras 7 vacas
virriosas y flacas, y se pusieron junto a las primeras. Las 7 vacas flacas devoraron a las 7 gordas. Entonces el faraón se despertó. A la mañana siguiente, muy preocupado, mandó llamar a todos los adivinos y a todos los sabios de Egipto, y les contó sus sueños, pero nadie pudo explicárselos. Entonces el copero mayor se dirigió al faraón y le dijo: «Ahora me acuerdo de mi falta». El faraón mandó llamar a José y se presentó al faraón. El faraón dijo a José: «He tenido un sueño y nadie ha podido interpretarlo, pero he oído decir que si oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo». José respondió: «No soy yo, sino Dios, quien dará al faraón una respuesta favorable». Al faraón y a su corte les pareció acertada esta interpretación, y dijo a José: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, tú serás quien gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá. Solo yo estaré por encima de ti. Mira, yo te pongo al frente de todo el país de Egipto». Sabéis que el faraón sueña con las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, que simbolizan los 7 años de abundancia y luego los 7 años de carestía. Y José interpreta el sueño y le dice que tiene que encontrar un hombre justo, un hombre bueno, que sea el que retenga la 10ª parte de la recolección para en los momentos de carestía poder nutrir al pueblo. Vemos cómo Dios se acuerda del justo. Dios no abandona al justo. En la historia del pueblo de Israel posterior, veremos cómo Israel será liberado de las garras de Egipto. Cuando lleguen los faraones, otros faraones que se olviden de las acciones de José, empezarán a oprimir al pueblo, empezarán a esclavizarlo. Cuando llegue Moisés, libera al pueblo de Israel, ¿qué es lo que hará Dios? Dios guiará al pueblo como columna por el día, como nube por el día, y como columna de fuego por la noche. Dios, ¿qué hace en todo este instante? Acompaña a José en todos los momentos de su vida. Dios no nos abandona en ningún momento. A veces nos pasa, ante esta sociedad tan sentimentaloide, tan sentimentalista, que pensamos que cuando no sentimos a Dios, Dios está ausente. Pero hay una presencia muy fuerte de Dios en el alma que decimos que es la presencia por inhabitación de las 3 personas divinas, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Así lo dice el Señor en el transcurso de la última cena. Si alguno me oye, escucha mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Verdaderamente somos templo de la Trinidad y Dios no abandona al justo. Dios no abandona a aquel que vive en la gracia. Dios no abandona a aquel que le recibe de verdad. Por tanto, que no olvidemos que ante los momentos más oscuros de nuestra vida, que ante los peores momentos de nuestro sufrimiento, Dios sigue estando con nosotros, como Dios estaba en el desierto con su pueblo. A pesar de que el pueblo reniega de él, cuando le piden el maná, cuando se cansan del maná porque les sale de las orejas y piden otra cosa, Dios les suscita las codornices. Cuando se cansan de la carne y tienen sed, Dios abre la roca. Cuando se cansan, adoran a un ídolo, Dios sigue presente. Aunque cometamos los peores pecados de nuestra vida, aunque nos olvidemos de Dios, Dios seguirá tocando la puerta de nuestros corazones. Por tanto, Dios nos ha olvidado de José, y así lo vemos que en el momento oportuno Dios levanta a José de la cárcel, del ocultamiento, y podríamos decir que lo resucita, lo devuelve a la vida. Y es lo que el Padre ha hecho con Jesucristo. Lo ha levantado de la muerte, lo ha resucitado y lo ha hecho el primogénito, no solo en la obra de la creación, sino también en la obra de la redención. Pero ahora llega el momento en el cual José hace partícipe a otros de su victoria. Cuando se acabaron los 7 años de abundancia de Egipto, comenzaron los 7 años de hambre, como José había predicho. Llegó el hambre a todo Egipto, y el pueblo reclamaba el pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: «Dirigíos a José y haced lo que él os diga». ¿Cómo nos suena esta frase? Haced lo que él os diga. Fue la frase que la Virgen dijo a los sirvientes en las bodas de Caná. José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron, entre otros, a comprar grano, pues había hambre en Canaán, y se postraron ante él rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció,
Pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente y los hizo detener durante 3 días. Al tercer día les dijo: si sois gente honrada, uno de vosotros quedará aquí encarcelado, y los demás irán a llevar víveres a vuestras familias hambrientas. Después me traeréis a vuestro hermano menor. Así probaréis que habéis dicho la verdad y no moriréis. Ellos aceptaron y se decían: estamos pagando el delito contra nuestro hermano, cuando le veíamos suplicando angustiado y no le hicimos caso. Por eso nos sucede esta desgracia. Ellos no sabían que José les entendía, pues habían usado intérprete. Él se retiró y lloró. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó a la casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos perplejos se quedaron sin respuesta. José dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Se acercaron y le repitió: yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis ni os pese el haberme vendido aquí. Para salvación me envió Dios delante de vosotros. Dios me ha enviado delante de vosotros para que vuestra descendencia se perpetúe en esta tierra y para salvaros de modo admirable. Así pues, no fuisteis vosotros quienes me enviasteis a este lugar, sino Dios. Subid a prisa a donde está mi padre y decidle: así dice tu hijo José, ven a mi lado sin tardar, vivirás en la región de Gosén y estarás cerca de mí. Yo cuidaré allí de tu subsistencia, para que no caigas en las miserias. Vemos por tanto cómo José es el anticipo perfecto de Jesucristo. Acercaos a mí. No le reconocen. Los hermanos no reconocen a su propio hermano. Igual que después de la resurrección, los apóstoles necesitarán la fe para reconocer a Jesucristo, para reconocer a su Señor. Y lo más importante, el Señor no desespera de nosotros, como José tampoco desespera de sus hermanos. Y no guarda el odio, no guarda el rencor en su corazón contra los que habían sido sus hermanos, sino que los asocia a su victoria, los asocia a su primogenitura, ahora en Egipto, y los hará vivir en su misma patria, los hará vivir en su misma región, como Jesucristo nos ha dado el reino prometido desde la creación del mundo, como Jesucristo nos da el reino de los cielos. No quiero alargarme más, para que tengamos este tiempo para rezar, pero que también la relación entre José y sus hermanos nos haga pensar en este tiempo de la Cuaresma si nuestra carne, como decía la lectura de esta mañana, está cerrada a nuestros hermanos, si nuestra carne está cerrada al otro. Porque a veces lo que nos sucede es que tenemos que purificarnos en el amor, tenemos que purificarnos en la entrega, porque poco a poco vamos guardando a través del tiempo, a través de nuestra propia historia, odio hacia otras personas. Y quizás no odio, simplemente cierto recelo hacia los que nos han hecho mal, o como decía el domingo en la misa cuando tocaba hablar del amor a los enemigos, hacia los que nos caen mal. Gente que no nos ha hecho nada, pero que nos cae mal, que es irremediable, que hay gente que no nos puede caer bien. O sea, no todo el mundo nos va a caer bien, ni vamos a caer bien a todo el mundo. Eso que veíamos cuando éramos niños, que llegaba tu cumpleaños, al menos en mi experiencia, invitabas a todos los de tu clase porque todos los de tu clase eran tus amigos. Mentira y gorda. Luego cuando vas creciendo te das cuenta que los amigos los puedes contar con los dedos de la mano. Pues también que en esta tarde nos ayude el ejemplo de los hermanos de José también, para ver que nuestra propia historia de salvación se encamina hacia el amor de Cristo. No solamente a sentirnos amados como Dios nos ama, sino también hacia el amar como Dios ama a los demás. Y que esta historia de salvación, que es la historia de José, veamos en ella reflejada la propia historia de Jesucristo. Pero no solo la historia de Jesucristo, sino también nuestra propia historia. Benedicto XVI, en la obra de Jesús de Nazaret, al introducir la pasión, dice que la pasión de Cristo es la figura de toda la vida cristiana. Cuando nosotros somos calumniados, cuando somos criticados, cuando somos perseguidos en algunos momentos, cuando somos insultados, cuando sentimos a veces el rechazo, no nos olvidemos, es la ocasión propicia para identificarnos con el Señor. Es la ocasión propicia
para identificar nuestro corazón con el suyo. Pues que esta historia nos ayude para entrar en esta Cuaresma, para entrar en el desierto, y como decíamos al principio del retiro, el desierto es el lugar de la mujer, es el lugar de la esposa, es el lugar de la Iglesia, porque nos estamos preparando para las bodas del Cordero degollado, que es Cristo, que sigue queriendo desposarse con la humanidad en esta Cuaresma, en esta Semana Santa, en este tiempo pascual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, dulce e inmaculado Corazón de María, San José, Santiago el Mayor, Ave María Purísima,